A mí lo que me preocupa es la actitud del gobierno. Es tan diletante para tomar las decisiones. Aquí a mí me preocupa el ministro de Obras Públicas. Ve una irregularidad, estalla un escándalo, lo vamos a investigar. ¿Cómo que lo vamos a investigar? No hay nada que investigar. Con una llamada telefónica sabes cuál es la situación. Actúe inmediatamente. Procede el despido, despídalo pues. ¿Por qué esperas una semana de escándalo? Ese es un problema del gobierno. Yo creo que el gobierno, Cacho, el presidente Rodrigo Paz no logró en 8 meses arreglar la casa. Está bien, se le vinieron muchos problemas. Un avión que se cayó, una gasolina contaminada que paralizó el país, vinieron los bloqueos, se concentró en la negociación con las organizaciones sociales, 53 días de caos, de parálisis, está bien. Pero justamente porque enfrentaba problemas de esa dimensión, tenía que reordenar la casa. Y me parece que hay un grave problema en la administración pública, Cacho, grave, que se refleja en cómo se manejan estos problemas. Las direcciones de yacimientos, ahora BOA, bueno, todo es así, todo es así. Y bueno, a eso renuncia la ministra de Turismo, que era casi la delegada de Doria Medina, ¿no? Mano derecha de Doria Medina, tanto así que Doria Medina toma la palabra y dice, bueno, ha renunciado ahora, pudo haber renunciado antes, pero no queríamos mezclar con el lío de los bloqueadores, hemos esperado un poquito que el país se tranquilice para la renuncia de Cintia Yáñez. No, parece que en el gobierno tienes que, si eres ministro, saber bien lo que tienes que hacer y meterle con todo, como con moto, porque nadie te va a decir qué hacer. Parece que hay una absoluta descoordinación de un lado, de otro lado. Solamente hay 2, 3 ministros que funcionan, ¿no? Lupo y Espinosa, los dos fuertes. El canciller en segundo lugar, porque no logra ni posesionar embajadores, Cacho. Es decir, es un gobierno que tiene a la cabeza al presidente y a 2, 3 ministros. Y cuando sale un ministro, lo único que hace es llorar, como el exministro de Trabajo, que sigue diciendo, no, es un desastre porque la hija del presidente es la que decide si uno hace declaraciones o no hace declaraciones. Si lo dice un exministro debe ser cierto. ¿Qué dices? Que la hija del presidente, que no tiene cargo alguno, es la que le dice a los ministros si puede o no hacer una declaración pública. Entonces, se hace no solo complicado, sino que retrasa todas las soluciones que el país está esperando. Y una de esas soluciones es la gasolina, es el diésel, es el GLP, y entonces no hay soluciones porque el gobierno es un despelote. La palabra un poquito fuerte, pero eso es lo que es, ¿no? Medio desorganizaditos, como diría Guille, el hermano menor de Mafalda. Qué bueno que lo hayas planteado así, Amalia, porque, claro, uniendo hechos, uniendo temáticas, sí se llega a esta conclusión de que hay un despelote en el gobierno. Imagínate tantos recovecos, caminar por un laberinto para llegar a lo que se tenía que llegar en el caso del ahora ex gerente general de BOA. No sé por qué tienen esta tendencia a laberintos para algo que era tan simple, que era la destitución porque violó las normas internas y se fue a otro país sin autorización de nadie. En el caso de Cintia Yáñez, tiene ya también un aspecto político, ¿no? Hay una manifiesta ya desvinculación, distanciamiento,
incluso ya pugna entre Samuel Doria Medina y el gobierno, ¿no? Ha estado criticando y criticando el tema del presupuesto, medidas económicas, se enfrascó en una polémica con el propio ministro de Economía, que dicho de paso era su jefe de temas económicos durante la campaña, pero terminó siendo parte del actual gobierno. Entonces, sí tiene un componente político que deja ver, Amalia, un tema que no es menor. Ya son 8 meses que se cumplió ayer del gobierno del presidente Rodrigo Paz, y en estos 8 meses han habido ya 6 cambios de ministros, ¿no? Entre renuncias y salidas, ¿no? El A primero ver, que es... ¿cuáles? Hagamos un recuento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Primero fue Freddy Vidovich, Freddy Vidovich, que fue nombrado ministro de Justicia, tuvo este lío que te acuerdas con el vicepresidente, finalmente Claro. lo sacaron, pusieron otro, ese otro también había tenido cosas, denuncias, y entonces cerraron el Ministerio de Justicia. Segundo fue Sergio Medinaceli, que renunció producto de todo este tema de la gasolina basura, de la gasolina de mala calidad. Se fue también Marcelo Salinas y la ex ministra de Educación, Beatriz García, que las versiones dan cuenta de que no quisieron firmar el estado de excepción, creían que no era el momento, parece que hubo también problemas de, digamos, de entendimientos diversos sobre ese tema y se fueron del gabinete. Tú has mencionado al ex ministro de Trabajo, que anda ahora haciendo denuncias por todo lado, y finalmente Cintia Yáñez, se puede decir brazo derecho de Doria Medina en diversos negocios que tiene en el ámbito privado, que estuvo desde el principio de la gestión, vale decir 8 meses como ministra, y dejó el área, y además con un detalle, Amalia. Doria Medina hace una publicación después de la renuncia y dice que ella más bien tuvo el tino de esperar a que pase todo el lío de los 53 días de bloqueos. Vale decir que esto ya estaba decidido antes en cuestión de la salida de Cintia Yáñez. Así que es esto que tú dices de que no se termina de ordenar la casa, del despelote que hay en el gobierno, pero que además a esto hay que añadir otro tipo de cosas como el que vamos a comentar, nombramientos de gente muy extraña, del MAS en puestos clave del órgano ejecutivo, y también algunos otros temas vinculados con parentescos, con cosas que le hacen mal a la imagen del Ejecutivo. Bueno, son 5 ministros que se han ido en 8 meses. Y son 5 ministros, el más importante por el área, el ministro de Hidrocarburos, que luego arrastra a 2 presidentes de yacimientos, reflejando la crisis del sector. Cacho, el presidente lo había anunciado. Vamos a hacer un cambio de gabinete, vamos a hacer crisis de gabinete. Inclusive se había dicho que todos los ministros le habían hecho llegar su renuncia y no hay la famosa crisis de gabinete. El único que renuncia en esas circunstancias, el ministro de Trabajo. Entonces, tú necesitas, ¿no?, arreglar el timón del barco, porque el barco está sufriendo unas tormentas y necesitas tener pues un buen equipo que pueda salvar el barco. Y no toma la decisión. No hay crisis de gabinete, entonces es una crisis de gabinete por goteo. Es mala señal, ¿no? Es mala señal. Queremos al revés un gobierno fuerte, un gobierno de mano que nos dé seguridad, con mano firme, no dura, una mano firme, que sepa hacia dónde está, que tenga la brújula y diga hacia allá vamos. Permítame, Amalia, insistir en este datito, que son 6 ministros, no son 5, son 6, porque el primero de Justicia, incluso cerraron ese ministerio, y ahora el gobierno tiene una especie de interlocución en temas de reforma judicial. O sea, a ese extremo también se llega, tomando estas decisiones a veces más con el hígado que con la cabeza, ¿no? Cerraron el ministerio, ni para ti ni para mí, y por tanto se quedan sin un elemento fundamental si se quiere avanzar en la reforma judicial. A ver, ¿por qué dice 6? En mi conteo son 5. El de Justicia
el de Hidrocarburos, Medinaceli, la ministra de Educación, el ministro de Trabajo y ahora de Turismo. ¿Quién me falta? Te falta Marcelo Salinas, ministro de Defensa, ¿te acuerdas? Que Ah, también se claro que fue. sí, claro que sí. Marcelo Salinas, que también dejó el gabinete. Entonces, Sí, esa parte, ¿no? Y lo otro es el tema de, disculpen, Amalia, disculpen amigas y amigos, porque no hay otra manera de hacerme entender si no son con las comparaciones. En 1985, después de una gravísima crisis económica, sobre todo conocida como la ODP, estábamos en la lona también en ese momento, llegó un gobierno de Víctor Paz que decidió hacer las cosas como correspondían en un momento álgido para el país. Y se dotó de gente muy, muy interesante, muchos políticos, pero muchos técnicos también, que encararon un proceso que se llamó la apertura del neoliberalismo con el decreto 21060. Y realmente fue un gabinete bien, bien duro, fuerte, sabiendo las cosas y teniendo la brújula clara, que es otra cosa que ahora, ya haciendo la comparación, pienso que también no existe. Además del despelote, no hay una brújula, no hay una visión concreta de todo el gobierno, sobre todo el ejecutivo, a donde se quiere llegar. No hay un horizonte, no hay esa ruta crítica que debería tener un gobierno en este tipo de circunstancias, que salir de 20 años de estatismo secante del MAS y abrir un nuevo ciclo político y económico. Esa parte también, Amalia, me parece que es una de las causas de toda esta situación que está viviendo el órgano ejecutivo. si me permites la comparación, para no irnos hasta los años 80, Cacho, Evo Morales asumió el gobierno y no le tembló la mano.